Si alguna vez me amaste, ayúdanos a retirar los cargos contra mamá, sollozó mi esposa. Terminé nuestro matrimonio en ese instante. 6 meses después, intentaron chantajearme. Nunca pensé que estaría sentado frente a un abogado de divorcios a los 34 años, viendo mi matrimonio desmoronarse por una mujer que ni siquiera era mi esposa todavía. Aquí estaba yo, agarrando una carpeta manila llena de extractos bancarios, capturas de pantalla de cámaras de seguridad e informes policiales, todas pruebas contra la mujer que destruyó por sí sola todo lo que había construido. Mi suegra, Diane. Mi pronto ex-esposa, Jessica, siempre había estado ciega a la manipulación de su madre, pero nunca imaginé que elegiría a Diane por encima de mí, especialmente después de lo que sucedió. El robo, las mentiras, la destrucción que siguió cuando finalmente me defendí. Mirando hacia atrás, debería haberlo visto venir. Las señales de alerta estaban ahí desde el principio, agitándose frenéticamente en mi cara mientras sonreía y hacía el papel de esposo comprensivo. Cuando Jessica y yo nos conocimos hace 6 años, mencionó que su madre estaba pasando por un momento difícil. Ese momento difícil, descubrí más tarde, había durado casi una década. Diane había gastado el pago del seguro de vida de su difunto esposo, $300,000, en 18 meses después de su muerte. Se había ido en cruceros de lujo, en una juerga de compras de diseñador y en un hábito de juego que escondió de todos menos de sus acreedores. Para cuando entré en escena, Diane ya había pasado por vivir con los 2 hermanos mayores de Jessica, quemando puentes al robar, mentir y manipular hasta que finalmente la rechazaron. Jessica era su último recurso, su última facilitadora. Y Jessica, dulce y leal Jessica, no podía decirle que no a la mujer que la había criado. Es mi madre, decía Jessica cada vez que cuestionaba la última emergencia financiera de Diane. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Dejarla sin hogar? Los primeros años de nuestra relación estuvieron marcados por las constantes crisis de Diane. Su auto necesitaba reparaciones, su alquiler estaba atrasado, su electricidad estaba a punto de ser cortada. Cada vez, Jessica transfería dinero de su cuenta sin dudarlo. Me mordí la lengua, diciéndome que no era mi lugar interferir. Pero cuando nos comprometimos, supe que necesitábamos límites claros. Sugerí una cuenta conjunta para los gastos del hogar mientras manteníamos cuentas personales separadas, una decisión que más tarde me salvaría de la ruina financiera total. Jessica estuvo de acuerdo, y también firmamos un acuerdo prenupcial por mi insistencia. En ese momento, ella se rió. Nunca vamos a necesitar esto, dijo, firmando los papeles. Pero si te hace sentir mejor, claro. Ese acuerdo prenupcial fue la decisión más inteligente que he tomado. 2 años después de nuestro matrimonio, Diane perdió su apartamento. El propietario la desalojó por falta de pago, un hecho que omitió convenientemente cuando llamó a Jessica llorando, alegando que su edificio tenía problemas de plomería y necesitaba ser desalojado para reparaciones. Son solo unas pocas semanas, prometió Jessica mientras ayudaba a su madre a trasladar cajas a nuestra habitación de invitados. Encontrará un nuevo lugar pronto. Esas semanas se convirtieron en meses. Meses durante los cuales nuestras facturas de comestibles se duplicaron misteriosamente. Meses durante los cuales mi costosa colonia desapareció botella por botella. Meses durante los cuales nuestro hogar pacífico se convirtió en un campo de batalla de comentarios pasivo-agresivos y violaciones de límites. Diane pedía prestada la tarjeta de crédito de Jessica para emergencias, que de alguna manera siempre involucraban grandes almacenes y compras en línea. Cuando la confrontaban, rompía a llorar, llamándome controlador y cruel por cuestionarla. ¿Sabes lo que es perderlo todo?, le sollozaba a Jessica, mientras me lanzaba miradas venenosas. No tener a nadie en el mundo a quien le importe si vives o mueres. Y Jessica la consolaba, se disculpaba con ella y luego me decía que necesitaba ser más comprensivo. La primera vez que atrapé a Diane con las manos en la masa fue 6 meses después de su estadía. Llegué a casa temprano del trabajo con una migraña y la encontré en nuestro dormitorio, hurgando en el joyero de Jessica. Cuando la confrontaron, afirmó que solo estaba admirando las piezas. Pero el fin de semana siguiente, Jessica no pudo encontrar los pendientes de perlas de su abuela, una reliquia familiar que de alguna manera había desaparecido. Deben estar fuera de lugar, sugirió Diane, con una expresión de inocente preocupación que me puso la piel de gallina. Los pendientes nunca reaparecieron. Tampoco el dinero en efectivo que guardaba en el cajón de mi escritorio, ni el reloj antiguo que mi padre me había regalado antes de morir. Pequeñas cosas, fácilmente explicables como extraviadas o perdidas en el ajetreo de la vida diaria. Pero yo sabía, y en el fondo, creo que Jessica también lo sabía. Simplemente no podía enfrentarlo.
Todo cambió el día que instalé cámaras de seguridad. No se lo dije a Jessica ni a Diane. No hice un gran espectáculo. Simplemente las instalé mientras ambas mujeres estaban de compras juntas. Otra actividad de unión madre-hija que inevitablemente terminaba con la tarjeta de crédito de Jessica recibiendo el golpe. Las cámaras eran pequeñas, discretas y estaban conectadas a una aplicación en mi teléfono. Coloqué una en nuestro dormitorio, una en el pasillo, una en la sala de estar y una apuntando directamente a la pequeña caja fuerte en mi oficina en casa donde guardaba nuestro efectivo de emergencia, documentos importantes y las joyas más valiosas de Jessica. La caja fuerte tenía un teclado digital y solo Jessica y yo sabíamos la combinación. Contenía aproximadamente $30,000 en efectivo, nuestro fondo de emergencia construido lentamente durante años de cuidadoso ahorro. Le había advertido a Jessica que nunca compartiera la combinación con nadie, ni siquiera con su madre. Especialmente, no con su madre. Ella había estado de acuerdo, aunque me había llamado paranoico. No era lo suficientemente paranoico. 3 semanas después de instalar las cámaras, recibí una alerta en mi teléfono mientras estaba en el trabajo. Movimiento detectado en la oficina en casa. Abrí la aplicación y vi en tiempo real cómo Diane ingresaba metódicamente la combinación en nuestra caja fuerte. Mi estómago se revolvió cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Ella sabía el código. Jessica se lo había dicho. Miré, congelado de horror, cómo Diane vaciaba la caja fuerte. Se llevó todo, el dinero en efectivo, las joyas restantes de la abuela de Jessica, incluso nuestros pasaportes y certificados de nacimiento. Lo metió todo en un bolso grande. Luego salió casualmente, deteniéndose en nuestro dormitorio para agarrar algunos artículos más del joyero de Jessica. Mis manos temblaron cuando llamé a Jessica, quien no respondió. Luego llamé a Diane, quien contestó al tercer timbre. ¿Dónde estás?, pregunté, luchando por mantener mi voz firme. Haciendo recados, respondió suavemente. ¿Necesitas algo de la tienda? La mentira casual envió una oleada de rabia a través de mí. Devuelve todo, Diane. Sé lo que tomaste. Te estoy viendo en las cámaras de seguridad, ahora mismo. La línea quedó en silencio por un momento, luego se rió. Un sonido frío que me envió escalofríos por la espalda. No sé de qué estás hablando. Jessica me dio permiso para pedir prestado algo de dinero en efectivo para ir de compras. Pregúntale tú mismo. Colgo. Inmediatamente volví a intentar con Jessica, quien finalmente respondió. ¿Le diste a tu madre la combinación de nuestra caja fuerte?, pregunté, con el corazón latiendo con fuerza. Bueno, sí, admitió Jessica. Necesitaba obtener algunos documentos para el papeleo de su seguro. ¿Por qué estás tan molesto? Acaba de vaciarlo. Todo. $30,000, tus joyas, todo. La respuesta de Jessica todavía me persigue. Estás exagerando. Mamá no haría eso. Lu envió el video. Se quedó en silencio, luego susurró. Debe haber alguna explicación. Hablaré con ella. Pero cuando llegué a casa esa noche, estaba claro que hablar no había logrado nada. La caja fuerte permaneció vacía. Diane no estaba en ninguna parte. Y Jessica estaba furiosa conmigo. ¿Cómo te atreves a instalar cámaras sin decírmelo?, gritó, con la cara roja de ira. Has invadido nuestra privacidad. Nos has estado espiando. Tu madre nos robó $30,000 y estás enojada por las cámaras. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Devolvió algo? Jessica Aparto, la morada. Dice que solo lo está pidiendo prestado. Tiene una oportunidad de inversión. Nos va a devolver el doble. Me reí. Un sonido áspero y amargo. ¿Y tú crees eso? Después de todo lo que ha hecho. Y es mi madre. Y yo soy tu esposa. ¿Cuándo vas a empezar a poner a nuestra familia primero? Seguimos así durante horas. Jessica defendiendo lo indefendible. Yo cada vez más desesperado al darme cuenta de que el dinero podría haber desaparecido para siempre. Finalmente, agotado, di un ultimátum. O Diane devolvía cada centavo y encontraba otro lugar para vivir, o presentaría un informe policial. La cara de Jessica se puso blanca. No lo harías. Esa noche, durmió en la habitación de invitados con Diane, quien había reaparecido misteriosamente durante nuestra discusión. Me quedé despierto en nuestra cama, preguntándome cómo había llegado mi matrimonio a esto. Cómo la mujer que amaba podía permitir tan ciegamente a alguien que nos estaba destruyendo. A la mañana siguiente, me desperté y encontré las ventanas de mi auto rotas, vidrios esparcidos por el camino de entrada. En el asiento del conductor había una nota escrita a mano por Diane. Ten cuidado a quien amenazas. Ese fue el momento en que supe que no había vuelta atrás.
Llamé a la policía de inmediato. Presenté un informe por el robo y el vandalismo, les mostré las imágenes de seguridad, les entregué la nota amenazante. Los oficiales fueron comprensivos, pero me advirtieron que probablemente este era solo el comienzo de una disputa familiar desordenada. Tenían razón. Cuando llevaron a Diane para interrogarla, lloró y afirmó que le había dado permiso para pedir prestado el dinero, que yo era abusivo y controlador, monitoreando cada movimiento de Jessica con esas cámaras, que ella solo estaba tratando de ayudar a su hija a escapar de mí. Jessica la respaldó por completo. Mi propia esposa se paró en nuestra sala de estar, me miró a los ojos y le dijo al detective que estaba mintiendo sobre el robo, que yo era el que tenía problemas con el juego, que estaba tratando de incriminar a su inocente madre. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Esta mujer con la que había compartido una cama durante 3 años, que había jurado estar a mi lado en las buenas y en las malas, ahora me estaba haciendo luz de gas para proteger a una ladrona. Lo único que me salvó fueron las imágenes, evidencia clara e inconfundible de Diane ingresando la combinación, vaciando la caja fuerte y luego rompiendo las ventanas de mi auto. La policía la arrestó esa tarde por cargos de hurto mayor y vandalismo. Jessica estaba histérica. Me gritó mientras se llevaban a su madre. Me llamó con todos los nombres viles imaginables. Luego agarró su bolso y salió corriendo, presumiblemente para sacar a su madre de la cárcel. Cambié las cerraduras esa noche. Cuando Jessica regresó al día siguiente para recoger sus cosas, no estaba sola. Diane estaba con ella, junto con el hermano de Jessica, el mismo hermano que previamente había rechazado a Diane por un comportamiento similar. Ahora estaban unidos contra mí, el monstruo que se había atrevido a responsabilizar a Diane. Necesitas retirar los cargos, dijo Jessica con frialdad. Y necesitas reemplazar todo lo que mamá pidió prestado. Me reí, de verdad me reí. ¿Prestado? Es así como llamamos al robo ahora. ¿Te lo dije? Ella tenía mi permiso, insistió Jessica. Todo esto es un malentendido. ¿Un malentendido de $30,000? Más las ventanas de mi auto, las joyas que faltan, todo lo demás que ha robado durante el año pasado. El hermano de Jessica dio un paso adelante, su rostro a centímetros del mío. Mira, solo retira los cargos. Resolveremos la situación del dinero más tarde. Los problemas familiares deben quedarse en la familia. Di un paso atrás, de repente cansado, muy cansado de todo. Ella no es mi familia. Ya no. Y honestamente, Jessica, no estoy seguro de que tú tampoco lo seas. El dolor que cruzó por el rostro de Jessica casi rompió mi determinación. Pero entonces Diane habló, su voz goteando falsa preocupación. Mira, Jessie, te dije que él nunca te amó realmente. Es como tu padre, egoísta hasta la médula. En ese momento, algo dentro de mí se endureció. Los miré a los tres de pie frente a mí y me di cuenta de que esta era una batalla perdida. Jessica había tomado su decisión, y no era yo. Nunca había sido yo. Tienen 20 minutos para obtener sus artículos esenciales, le dije a Jessica. Cualquier otra cosa tendrá que esperar hasta el proceso de divorcio. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. ¿Divorcio? La voz de Jessica se quebró. No puedes hablar en serio. Completamente en serios. Y Diane, si vuelves a poner un pie en esta propiedad, te arrestaré por allanamiento además de los cargos de robo y vandalismo que ya enfrentas. Me alejé, me encerré en nuestro dormitorio y escuché mientras hurgaban en la casa. No revisé lo que se llevaron. En ese momento, ya no importaba. Nada material importaba. Mi matrimonio había terminado. Asesinado por una mujer que había pasado años perfeccionando el arte de la manipulación y por una esposa que no podía ver que la estaban utilizando. Las semanas que siguieron fueron un borrón de reuniones legales, declaraciones policiales y noches de insomnio. Jessica se mudó con su hermano, mientras que Diane misteriosamente adquirió un nuevo apartamento, amueblado con todo nuevo. No tuve que preguntarme a dónde había ido el dinero. Jessica solicitó el divorcio 2 semanas después de mudarse. Su petición alegaba abuso emocional y control financiero de mi parte. Quería la mitad de todo, incluidas mis cuentas de jubilación y la casa que habíamos comprado juntos. Su abogado claramente no había leído nuestro acuerdo prenupcial. Mi abogado me aseguró que el acuerdo era sólido. Las cuentas separadas que habíamos mantenido permanecerían separadas. La cuenta conjunta se había vaciado el día después del arresto de Diane, pero esa fue una pérdida relativamente pequeña en comparación con lo que podría haber sucedido. La casa probablemente tendría que venderse, y las ganancias se dividirían en función de nuestras contribuciones a la hipoteca, que habían sido aproximadamente del 70 al 30 a mi favor. El caso penal contra Diane avanzó,
A pesar de los múltiples intentos de Jessica y su familia de presionarme para que retirara los cargos, llamadas anónimas en medio de la noche, correos electrónicos desagradables de amigos en común que solo habían escuchado su versión de la historia, incluso una visita entre lágrimas de la abuela de Jessica, rogándome que reconsiderara. Diane tiene problemas, todos lo sabemos, dijo la anciana, con las manos temblando alrededor de su taza de té. Pero la prisión no la ayudará. Necesita terapia, no castigo. Lo que necesitas son consecuencias, respondí suavemente. Algo que aparentemente nunca ha tenido que enfrentar. El acoso se intensificó cuando se acercó la fecha del juicio de Diane. Una noche, me desperté con el sonido de cristales rompiéndose. Alguien había arrojado un ladrillo por la ventana de mi sala de estar. Otra noche, regresé del trabajo y encontré la puerta de mi casa pintada con aerosol con la palabra mentiroso. Instalé más cámaras, presenté denuncias policiales, comencé a documentar todo en caso de que necesitara una orden de restricción. A pesar de todo, una pregunta me mantuvo despierto por la noche. ¿Cómo no había visto venir esto? ¿Cómo me había perdido las señales de que Jessica siempre elegiría a su madre por encima de mí? ¿Sobre sí misma? ¿Sobre la verdad misma? La respuesta, cuando finalmente llegó a mí, fue simple y devastadora. Había visto las señales. Simplemente había elegido ignorarlas, creyendo que mi amor por Jessica sería suficiente para superar su lealtad tóxica a Diane. Estaba equivocado. 3 meses después de nuestra separación, mientras el divorcio aún se abría paso en el sistema legal, recibí una llamada de Jessica. Estaba sollozando tan fuerte que apenas podía entenderla. «Necesito verte», logró decir entre jadeos. «Por favor. Es importante». En contra de mi buen juicio, acepté encontrarme con ella en una cafetería cerca de mi oficina. Cuando llegué, apenas la reconocí. Había perdido peso, su ropa le colgaba holgadamente. Círculos oscuros sombreaban sus ojos y sus manos temblaron mientras agarraba su taza de café. «Cometí un terrible, terrible error», susurró cuando me senté. «Debería haberte creído. Debería haberte apoyado». Por un momento, mi corazón se elevó. ¿Era este el despertar que había estado esperando? ¿Finalmente había visto a través de la manipulación de su madre? Luego continuó. «Mamá está en un verdadero problema ahora. El fiscal no retirará los cargos y su abogado dice que podría enfrentar una pena de cárcel real. Necesitamos tu ayuda, Ryan. Por favor, si alguna vez me amaste, ayúdanos». Y así, mi breve esperanza se hizo añicos. No se trataba de reconocer la verdad. Se trataba de salvar a Diane. De nuevo, ¿qué quieres que haga exactamente?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. «Retire los cargos. Diles que fue un malentendido, que le diste permiso para tomar el dinero». Jessica extendió la mano sobre la mesa, sus dedos rozando los míos. «Sé que las cosas no pueden volver a ser como eran entre nosotros, pero al menos podríamos terminar las cosas amigablemente. Por mi mano, ¿quieres que cometa perjurio para salvar a tu madre de las consecuencias que absolutamente merece? Después de que robó nuestros ahorros, destrozó mi auto, me acosó durante meses y arruinó nuestro matrimonio. Está recibiendo ayuda ahora», insistió Jessica. «Ayuda real. Terapia. Asesoramiento financiero. Finalmente ha admitido que tiene un problema. Demasiado poco, demasiado tarde. Por favor, Ryan. Haré cualquier cosa. Retiraré mis reclamos en el divorcio. Puedes quedarte con la casa. Solo ayuda a mi mamá». Estudié su rostro, el de esta mujer a la que una vez había amado lo suficiente como para prometerle para siempre. Ella no era mala. Estaba dañada, criada por una maestra manipuladora para poner las necesidades de Diane por encima de las de todos los demás, incluidas las suyas propias. En cierto modo, Jessica era tan víctima como yo. Pero eso no significaba que tuviera que seguir participando en la disfunción. «Lo siento, Jessica. De verdad lo siento. Pero tu madre tomó sus decisiones y ahora tiene que afrontar las consecuencias. Como todos nosotros». Su expresión se endureció, la vulnerabilidad desapareció en un instante. «Bien, hazlo a tu manera. Pero no creas que esto ha terminado». Salió furiosa, dejando su café sin tocar. Esa fue la última vez que hablamos directamente. Al día siguiente, mi correo electrónico del trabajo se inundó de mensajes de una cuenta anónima. Adjuntas había fotos privadas e íntimas que Jessica y yo nos habíamos tomado al principio de nuestra relación. Junto con ellas había un mensaje simple: «Retira los cargos o estas fotos se las enviaré a todos en tu empresa». El intento de chantaje fue el error de cálculo final de Diane. Reenvié todo a mi abogado y a la policía, agregando extorsión a la creciente lista de cargos en su contra.
En cuestión de horas, tanto Jessica como Diane fueron llevadas para ser interrogadas. Al final, las fotos nunca se filtraron. El intento de extorsión solo fortaleció el caso contra Diane y implicó a Jessica como cómplice. Fue el último clavo en el ataúd de cualquier simpatía que aún pudiera haber albergado por alguna de ellas. El divorcio finalizó 6 meses después de nuestra separación. Gracias al acuerdo prenupcial y los crecientes problemas legales de Jessica, fue relativamente sencillo. Conservé la casa y mis cuentas de jubilación. Ella se quedó con sus cuentas personales y lo que quedaba de su deuda. Diane fue sentenciada a 3 años de prisión por hurto mayor, vandalismo y extorsión. Jessica recibió libertad condicional por su papel en el intento de chantaje. Ninguna de las dos mostró remordimiento en sus audiencias de sentencia. Para ellas, yo seguía siendo el villano de la historia, el hombre cruel e implacable que había destrozado a su familia. Algunos días, casi les creo. ¿Había sido demasiado duro? ¿Demasiado intransigente? ¿Debería haberle dado a Diane otra oportunidad, por el bien de Jessica si no por otra cosa? Entonces recordaría la caja fuerte vacía, las ventanas rotas, la aterradora escalada de acoso que me había hecho sentir inseguro en mi propia casa. Y sabría, con absoluta certeza, que había hecho lo correcto. Un año después de que Jessica se mudó, finalmente vendí la casa. Demasiados malos recuerdos rondaban sus habitaciones. Compré un lugar más pequeño al otro lado de la ciudad, cambié de trabajo y lentamente comencé a reconstruir mi vida. He tenido algunas citas, aunque nada serio. La confianza no es fácil ahora. Me encuentro atento a las señales que una vez ignoré. Los pequeños signos de derecho, de violaciones de límites, de lealtades divididas. Tal vez eso me hace demasiado cauteloso, o tal vez simplemente me hace más sabio. La semana pasada, me encontré con el hermano de Jessica en el supermercado. Evitó el contacto visual, pasando apresuradamente junto a mí con su carrito. Pero su esposa se detuvo, tocándome el brazo suavemente. «Solo quiero que sepas», dijo en voz baja, «que también hemos cortado los lazos con Diane. Después de todo lo que pasó, bueno». Jessica finalmente abrió los ojos. «Demasiado tarde para ustedes dos, obviamente. Pero al menos ahora es libre». Asentí con la cabeza, sin saber qué decir. Una parte de mí se sintió reivindicada de que Jessica finalmente hubiera visto la verdad. Una parte más pequeña y mezquina estaba irritada porque le había costado perderlo todo. A mí, su reputación, casi su libertad, antes de que estuviera dispuesta a afrontar la realidad. Pero sobre todo no sentí nada, ni ira, ni satisfacción, ni arrepentimiento. Solo el silencioso reconocimiento de que algunas personas son veneno, sin importar cuánto las ames. Y a veces, la única forma de sobrevivir es alejarse. Todavía pienso en Jessica de vez en cuando. Me pregunto si se estará curando, si estará aprendiendo a establecer límites saludables. Espero que sí. A pesar de todo, no le deseo ningún mal. Pero nunca más me prenderé fuego para mantener caliente a otra persona. Esa lección, al menos, valió el precio que pagué por ella. En cuanto a nuestros $30,000, se han ido hace mucho, gastados en el apartamento de lujo de Diane, ropa de diseñador y cualquier otra cosa que haya comprado durante esas frenéticas semanas antes de su arresto. He hecho las paces con esa pérdida. El dinero se puede reemplazar. El tiempo, la confianza y el amor no. A veces, las lecciones más caras son las que necesitamos aprender con más desesperación.